¿Qué tal mis amigos, mis hermanos de Comunidad Cristiana Rojo Gómez? Bienvenidos a un servicio más de esta su iglesia. Bueno, sin duda creo que el día de hoy Dios tiene para nosotros una palabra fresca, una palabra oportuna, una palabra edificante. Mire, durante algún tiempo he estado meditando en esa palabra y creo que es el momento oportuno que Dios la tiene para nosotros. Bueno, les comentaba que traigo una palabra para ustedes oportuna, una palabra que sin duda creo que va a ser de bendición. ¿Y por qué lo creo? Porque ha sido de bendición para mi vida. Este tema es un tema que Dios ha estado tratando conmigo estas últimas semanas, estos últimos meses. Es un tema que Dios ha estado hablando a mi corazón, mío y de mi esposa. Y que creo que hoy es tiempo de venir y platicarlo también con ustedes. Es un tema que sin duda parece muy sencillo, muy básico. Inclusive es un tema que a lo mejor se pudiera tocar en un servicio que no sea domingo o en una reflexión. Pero viendo la importancia de ese tema, creo que es importante darle ese tiempo. Bueno, antes de comenzar le diré que este es un tema que inclusive podemos decir que es un tema de vida o muerte. Bueno, espiritual o física, bueno, las dos cosas, ¿no? Este tema o la falta de este tema o de este elemento en nuestras vidas puede llegar a provocar en nuestras vidas una muerte espiritual, inclusive una muerte física. Así de delicado es este tema. Hoy estaremos hablando acerca de la paz. En las últimas semanas les comentaba que Dios ha estado hablando a través de mí, o ha estado hablando a mi vida a través de circunstancias que han pasado, circunstancias fuera de la iglesia, circunstancias del día a día. Como usted también ha de estar un cambio de rutina total. Con esto de la pandemia, nuestras rutinas han cambiado, nuestra vida diaria ha cambiado y ha sido un poquito difícil adaptarse. En ese tiempo es cuando Dios me ha enseñado a tener paz. Estoy trabajando, estoy entrenándome en tener la paz. Porque creo que mantener la paz es un trabajo que tenemos que entrenarnos y que tenemos que enseñarnos como hijos de Dios. Bueno, pero ¿qué es la paz? Bueno, la palabra paz es una palabra que se encuentra en nuestro vocabulario básico. Quiere decir que normalmente la utilizamos muy seguido, ¿no? La palabra paz quizás la podemos mencionar algunas cuantas veces en el día. Más si usted tiene niños pequeños, ¿no? ¿Cuántas veces no le dice a su hijo, ponte en paz? O ¿cuántas veces usted no exclama y dice, déjenme en paz? O ¿cuántas veces no decimos cuando se va la visita de los sobrinos o de los nietos y decimos, mira, se acabó el relajo, ¿no? En la casa. Quedó la casa en paz. Inclusive también lo utilizamos cuando hablamos acerca de una persona que ha fallecido, ¿no? Y decimos, descansa en paz. Oye, y Juanito, el de la tienda, ya no lo he visto. Ah, en paz descanse. Sí, entonces la palabra paz es utilizada en nuestro vocabulario normalmente. La paz mundial, ¿no? En los concursos de belleza creo que es una de las palabras más utilizadas por las participantes, la paz mundial. Pero aunque sea una palabra básica en nuestro vocabulario, definirla se complica un poco. ¿Qué es la paz y en qué consiste tener paz? Bueno, en nuestro diccionario podemos encontrar algunas definiciones como paz, situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Una definición de la Real Academia Española dice un estado de tranquilidad o de sosiego. Bueno, la palabra paz también se encuentra escrita en la Biblia. En el Nuevo Testamento podemos escuchar o podemos leer la palabra paz cerca de 91 veces. Yo escogí solamente 2 versículos donde aparece la palabra paz. Y creo que son los más reconocidos en el Nuevo Testamento. En Juan, capítulo 14, versículo 27, dice,
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese va a ser nuestro versículo base. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El segundo versículo que vamos a estar utilizando se encuentra en Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, si podemos analizar estos versículos, nos dice que por lo menos existen dos tipos de paz. Y lo define bien el versículo de Juan capítulo 14. La paz del mundo y la paz divina o la paz de Dios. Vamos a estar viendo durante estos 25 minutos, 20 minutos, las características de cada una de ellas, y al final vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cuál es la paz que nosotros estamos viviendo? Creo que estamos en un momento oportuno para esta evaluación, estamos pasando por esta pandemia y creo que es un buen tiempo de autoevaluarnos cómo enfrentamos esta pandemia, qué tipo de paz tenemos en nuestras vidas. ¿Qué le parece si antes de comenzar hacemos una pequeña oración? Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Señor, abre nuestro corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, pueda hallar un lugar en nuestra mente y bajar a nuestro corazón, Señor. No queremos ser simplemente oidores de la palabra, sino también queremos ser hacedores, Señor. Que esta palabra haya un espacio en nuestro corazón y que empiece a dar frutos, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, prepara nuestro entendimiento para que tu palabra pueda mover, Señor, nuestros sentimientos, para que tu palabra pueda mover todo espíritu de temor y que podamos encontrar paz en este tiempo de pandemia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer punto. La paz que el mundo da. La paz según el mundo es yo la definí de una forma causa y efecto. Es una forma de ausencia. Repita conmigo, la paz según el mundo es una forma de la ausencia de algún elemento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no hay guerras en el mundo, entonces hay paz mundial. No hay pleitos entre los gobernantes, entre los presidentes, entonces hay paz política. No hay delitos en Tijuana, no hay robos, no hay asaltos, no hay secuestros, no hay asesinatos, que quisiéramos que así fuera. Entonces hay una paz, o es una ciudad en paz. Inclusive decimos es una ciudad pacífica. Inclusive a veces podemos confundir la paz con el silencio. A veces vamos a lugares donde no hay ruido, donde nos alejamos del ruido de los carros o de la ciudad y decimos, mira qué paz se respira aquí. A veces vamos a lugares donde está todo en silencio y decimos, está todo en paz. No tenemos problemas, no tenemos enfermedad, estamos pasando por un buen tiempo de economía, entonces decimos que hay paz en nuestra vida. El problema de esa paz es que la paz que el mundo ofrece es una paz frágil. Es una paz que basta cualquier cosa, basta cualquier enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de muelas, un dolor de estómago, para que esa paz se vaya, para que esa paz desaparezca. Y como seres humanos, siempre estamos cambiando de decisiones y de opinión. Bueno, yo lo digo muy personalmente. Normalmente cuando mi esposa y yo quedamos de ir a un lugar, siempre cambio de opinión por lo menos 10 veces. Siempre le digo, bueno, nos vamos a levantar temprano, a las 7 salimos, desayunamos en el camino, y a los 5 minutos le estoy diciendo, bueno, nos levantamos un poquito más tarde para descansar,
y pues haces algo aquí de desayunar. A los 5 minutos ya le estoy diciendo, bueno, entonces nos vamos a mediodía, ya después de comer. Y es algo que mi esposa se desespera mucho y me dice, ¿sabes qué? Mejor no me digas el plan y nos vamos así cuando tú digas, ¿no? Desgraciadamente, en el mundo siempre están pasando circunstancias variadas. El mundo es un lugar donde pasan cosas siempre diferentes, donde las personas siempre estamos cambiando de opinión. Y es inevitable que esos momentos de tranquilidad, que esos momentos en los que no hay guerra, se queden para siempre. Es imposible que esos momentos donde no hay robos, donde no hay asaltos, donde no hay secuestros, donde no hay asesinatos, se queden para siempre. Es inevitable que momentos difíciles lleguen a nuestra vida. Es inevitable que la tristeza y los problemas nos alcancen. Eso es inevitable. Inclusive en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, es imposible mantener esa paz del mundo por algún tiempo o por mucho tiempo. Ahora, quiero dar nomás esta pequeña introducción, consecuencias de no tener paz. Las consecuencias de no tener paz en nuestras vidas son muy variadas. Pueden ser desde muy pequeñas consecuencias hasta consecuencias muy, muy extremas. El estrés es una de las consecuencias de la falta de paz. El estrés es esta palabra que es relativamente nueva. Yo platicaba con mi esposa hace algunos días, yo nunca escuché a mi abuelo decir tengo estrés. En ese tiempo no, a lo mejor se llamaba diferente, ¿no? Pero estrés es una palabra relativamente nueva que empezó a salir a causa de la falta de paz. Y si el estrés se acumula excesivamente, se puede agravar y se puede transformar en otras enfermedades. Entonces, cuidado con la falta de paz. Las preocupaciones, las frustraciones y los problemas pueden llegar a acumularse en ese tiempo y pueden dar síntomas inclusive de depresión. Al sentirte atrapado, al sentirte que no tienes salida, que no sabes qué hacer, puedes llegar a desanimarte. Ya no quieres hacer nada, ni físicamente ni espiritualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la falta de paz. Es algo delicado. Yo le decía al principio, la falta de paz puede ser inclusive llevarnos a enfermedades graves, inclusive hasta la muerte, provocada por nosotros mismos y por nuestra falta de paz. Así de importante es la paz. Ahora, quiero ser bien claro en este punto, porque he escuchado gente que dice, bueno, necesito paz en mi vida. Entonces lo que voy a hacer es acercarme a Cristo, voy a acercarme a la iglesia para que Cristo o Dios desaparezca mis problemas y entonces tener paz. Inclusive muchos de nosotros como cristianos vendemos la paz como la falta de problemas. Acércate a Cristo y tus problemas se van a acabar. Acércate a Cristo y no vas a tener ningún problema. Algunos pensamos que el acercarnos a Cristo es una varita mágica donde los problemas van a desaparecer y por lo tanto la paz va a llegar mágicamente. Quiero decirte que este es un gran error. Por eso la fe de muchos se desploma cuando empiecen en el Evangelio, porque se les promete un Evangelio sin problemas y lleno de paz. De una vez les digo, hermano, que la vida cristiana es una vida llena de problemas. Y no quiero desanimarlo. La vida cristiana, a lo mejor cuando te acercas a Cristo vas a tener los mismos problemas que tenías antes o inclusive más. Pero, ahí viene esto, vas a tener paz. Mire, algo que me preocupa mucho es cuando la gente nueva viene a la iglesia, aún sin ser convertida, y dice, yo no soy religioso, yo no soy cristiano, yo vengo a la iglesia porque en la iglesia encuentro paz. Y eso es algo preocupante, ¿no? Porque si hay algo en la iglesia, la iglesia no está libre de problemas, ¿sí? La iglesia no es un lugar donde no hay problemas. A lo mejor hay tranquilidad, ¿sí?
Pero algo que estamos a lo mejor vendiendo mal es que acercándote a Cristo tus problemas se van a acabar. La verdad, y le tengo que decir la verdad, es que si me entrego a Cristo voy a seguir teniendo los mismos problemas, inclusive puede que tengas un poquito más. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener paz? Vienes al punto número 2. La paz que Dios ofrece. A diferencia de la paz que el mundo ofrece, Dios les había comentado, la paz que el mundo ofrece tiene que ver con la ausencia de algo. ¿Sí? La ausencia de guerra para que haya paz. La ausencia de robos para que haya paz. A diferencia de la paz de Dios, es todo lo contrario. Tiene que ver con la presencia de algo. ¿Sí? La presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes la presencia del Espíritu Santo, entonces tienes todo. Entonces tienes la paz. Déjenme decirle esta parte que escribí, y se la voy a leer tal cual escribí. Un hijo de Dios debería poder experimentar la paz, no importa si el momento es bueno o es malo. Lo repito, un hijo de Dios debería de ser capaz de experimentar la paz, no importa si el momento que está viviendo es bueno o es malo. Tener paz en Dios es saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que tiene el control de nuestra vida. El mundo dice que solamente se puede sentir paz en la ausencia de los problemas, pero es posible sentir paz aún en medio de los problemas. Porque la paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. Repito esta parte, la paz no proviene de la ausencia de los conflictos, sino proviene de la presencia de Dios. Cuando escuchamos esto, lo más seguro es que decimos como la mujer samaritana, pues dame de esa agua, ¿no? Pues dame de esa paz pues, para que ya no tenga que regresar al pozo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puedo yo obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, importante, esta paz es única y exclusiva para los hijos de Dios. Así es, la palabra dice que esa paz es única y exclusiva para los hijos de Dios. Para poder experimentar la paz que Dios ofrece, debemos primero ser hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden encontrar y experimentar la paz perfecta que Jesús da. Solamente los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, los que lo aceptaron como único y exclusivo Salvador. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos aquel que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quieres experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Tienes que ser hijo de Dios. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora quizás usted me está diciendo, yo ya lo acepté. Yo ya soy hijo de Dios, pero aún sigo sin tener paz. Créame, eso no es algo nuevo. Vemos a muchas personas en este tiempo de pandemia, aún ministros, aún servidores, que no han podido tener paz en medio de esa pandemia. Bueno, es que no es fácil. Entonces la pregunta es, bueno, si yo ya soy hijo de Dios, ¿cómo puedo obtener o cómo puedo pedir a Dios la paz? ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios para recibir esa paz que mi corazón tanto necesita? Filipenses capítulo 4, versículo 6, está la respuesta. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Tres cosas importantísimas que nos dice este versículo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo encontramos tres principios bíblicos para recibir la paz.
El primero es, por nada estéis afanosos. La palabra afán significa un trabajo o un pensamiento excesivo por algo o por alguien. La palabra afán significa un trabajo o un pensamiento excesivo por algo o por alguien o por alguna cosa. Ahora, el afán puede ser por algo pasado, por algo presente, inclusive por algo futuro. Si podemos estar afanados por algo que pasó hace mucho tiempo. Y eso nos quita la paz. Y eso no nos deja seguir adelante. Hemos estado hablando a través de las predicaciones en la iglesia de soltar el pasado. Si nos afanamos al pasado, lo más seguro es que no podamos encontrar paz. Ahora, tristemente, la mayor parte de nuestro afán es por el futuro. Por cosas que no han pasado, inclusive que a lo mejor nunca van a pasar. Estamos afanados por eso, ¿no? Pero cuando nos afanamos o trabajamos en exceso por algo, por conseguir alguna cosa, lo que queremos hacer es tomar el control de la situación. Y cuando nosotros tratamos de tomar el control de la situación, entonces le quitamos el control de la situación a Dios. Por nada tienes que estar afanado. Cuando te afanas, tú tratas de tomar el control de las cosas. Y este punto es bien importante. Cuando nos afanamos, modificamos el orden de las prioridades que deben de tener nuestra vida. Repito, cuando nos afanamos, corremos el riesgo de modificar el orden natural que deben de tener nuestras vidas. Dios, la familia y la iglesia. Cuando nos afanamos y perdemos uno de estos órdenes, entonces la paz deja de reinar en nuestros corazones. Primer punto para obtener la paz de Dios, por nada estáis afanosos. El segundo punto, y este no está nada menos interesante, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La oración es la ordenanza bíblica que todo cristiano debe practicar. La oración es la ordenanza bíblica que todo hijo de Dios debe practicar. La oración es el método que nosotros tenemos y que Dios nos regaló para que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Cuando le contamos a Dios nuestros problemas a través de la oración, eso nos permite estar a nosotros en paz, sabiendo que Él tiene la situación en sus manos. Entonces la oración es una ordenanza que si queremos tener paz, la tenemos que practicar día y noche y en todo momento. Repito, cuando nosotros le contamos a Dios nuestros problemas a través de la oración, estamos seguros que Él los tiene en sus manos y que Él va a intervenir en cada una de las situaciones y que Él va a tomar el control de todas las cosas. Y el tercer punto, y ese me gusta muchísimo, con acción de gracias. Mira, hermano, el agradecimiento y la paz van completamente de la mano. Debemos ser agradecidos con Dios, no solo por los momentos buenos que pasan en nuestra vida, no solamente por lo bueno que Él nos da. Debemos ser agradecidos también en los momentos difíciles de nuestra vida. Un cristiano agradecido es un cristiano que entiende la voluntad y los tiempos de Dios. Repito esa parte, un cristiano agradecido es un cristiano que entiende la voluntad y los tiempos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi agradecimiento no va a depender de las circunstancias, no va a depender de que las cosas estén bien, sino mi agradecimiento va a depender de creer que Dios tiene todas las cosas en sus manos y que todo lo que a nosotros nos sucede es con un propósito. Entonces de ahí viene la paz. Repito este punto, bien interesante. Nuestro agradecimiento nos hace saber que no dependemos, nuestro agradecimiento depende nada más de las cosas buenas, sino que sabemos que todas las cosas, aun siendo malas, traen una aportación positiva a nuestra vida. Entonces hay un agradecimiento y entonces por lo cual hay paz.
Si viene una enfermedad a nuestras vidas, si viene un problema en nuestras vidas, y nosotros sabemos que de ese problema viene una enseñanza y viene una bendición, y seamos agradecidos con Dios, no solo por lo malo, no solo por lo bueno, sino también por lo malo, entonces viene un agradecimiento y eso produce paz. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis, quiero poner una advertencia, quiero poner un triángulo de advertencia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede llegar a ser ofensiva para los demás. Repito, este punto está bien interesante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede llegar a ser ofensiva para los demás. Es común que la falta de entendimiento de nuestra paz se convierte en frustración o enojo para aquellas personas que no la tienen. Así es. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando los discípulos iban en la barca y entonces tuvieron viento contrario y la barca entonces se empezó a llenar de agua y estos estaban trabajando arduamente para controlarla, Jesús estaba dormido. Dice la palabra que él estaba dormido en la popa. Entonces dice que alguien va y lo despierta molesto y le dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? En algunas traducciones dice, ¿no tienes cuidado de nosotros? O sea, nosotros batallando y tú bien tranquilito durmiendo. Le decía, advertencia, la paz puede llegar a ser ofensiva para aquellas personas que no lo tienen. A veces la gente confunde la paz de Dios con la insensibilidad. ¿No ha pasado que a lo mejor estamos pasando por un momento difícil en nuestra familia que no conoce a Dios? Y nuestra familia está destrozada y nuestra familia está preocupada. Y uno está tranquilo y dicen, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no estás preocupada con nosotros? ¿No te importa nuestro familiar? ¿No te importa nuestro papá? Nunca lo quisiste. Entonces la paz de Dios puede llegar a ser ofensiva para aquellas personas que no lo tienen, pero el tratar de explicar esa paz se convierte en un problema. Porque ¿cómo le explicas a alguien que no tiene paz tu paz interior? Así es que solamente ore por esas personas y usted siga manteniendo la paz. La pastora Marta decía una frase, me siento tan mal de sentirme tan bien. La paz igual puede ser ofensivo para aquellas personas que no lo tienen. Voy aterrizando con estas dos historias bíblicas. La primera la encontramos en Hechos capítulo 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel. Y es una historia muy conocida y es de mis favoritas, pero dice esta historia, se las platico muy rápidamente, que él fue encarcelado en una cárcel de máxima seguridad. Era muy probable que al día siguiente él iba a ser asesinado para divertir al pueblo, ¿no? Porque cuando mataban a alguien cristiano, al pueblo le gustaba, se gozaba. Entonces habían capturado a Pedro con el afán o con la intención de sacrificarlo al siguiente día para darle al pueblo un poquito de diversión o un poquito de lo que ellos querían, ¿no? Y dice que lo ponen en una guardia, inclusive los guardias encadenados a él, uno en cada lado, para que no se escapara. Pero algo que me llama mucho la atención es que durante la noche llega un ángel a liberarlo. ¿Sabe qué Pedro estaba haciendo? Estaba dormido. Estaba profundamente dormido. Tan profundo que el ángel tuvo que llegar y tocarlo para despertarlo. Y es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque si yo tengo un examen de matemáticas no duermo. Y cuando logro dormir unos minutos, ¿sabe qué sueño? Que reprobé. O sueño que llegué y que ya había pasado el examen el día anterior. O sueño que llego y que no le entiendo nada. Y es una preocupación constante. Cuando tenemos una preocupación, normalmente no dormimos. ¿Ah? Y Pedro, a pesar de que iba a ser sacrificado el siguiente día, a pesar de que estaba siendo custodiado, estaba en la cárcel, estaba profundamente dormido. Eso nos habla de una paz que él tenía en su interior. Una paz que tan importante que él decía, bueno, si es mi día de morir, estoy listo.
Y creo ese nivel de paz es posible de obtener, porque si la tuvieron ellos es posible, pero es necesario que apliquemos los 3 puntos que acabamos de ver. No estar afanados por nada, practicar la oración y sobre todo ser agradecidos. Normalmente vemos que la paz se transmite a través de dormir tranquilo, ¿no? Así es que si usted duerme mucho en su casa, solamente diga que tiene mucha paz. La siguiente historia que quiero platicarles, y con esto vamos a ir cerrando, es la historia de Pablo y Silas, una situación muy similar en Hechos capítulo 16. Ellos fueron golpeados, azotados, fueron llevados a la cárcel de la máxima seguridad, fueron llevados al sótano donde les pusieron grilletes en pies y manos. Se encontraban en una cárcel oscura con cepos en los pies. Sin embargo, de ellos tenían la paz de Cristo. En sus corazones ellos decidieron empezar a orar y a cantar a Dios. Bueno, eso demuestra que ellos tenían en su corazón una paz y una tranquilidad que sobrepasaba todo entendimiento. Lo que ellos hicieron sobrepasa inclusive a veces el entendimiento de nosotros como hijos de Dios, porque prácticamente ellos se pudieran haber quejado con toda seguridad y se pudieran haber preguntado, oye, ¿por qué Dios permite esto? Lo único que estábamos haciendo nosotros era cumplir su voluntad. Pero en lugar de quejarse, en lugar de reclamar a Dios, prefirieron orar, glorificar a Dios, y los dice que los demás presos los escuchaban. Bueno, si usted no conoce el final de la historia, pues al final ellos fueron liberados. Inclusive presentaron a Cristo al carcelero que les cuidaba. Termino con esto. Hay una canción, hay un canto que se llama Paz en la tormenta. Quizás usted lo ha escuchado, y si no lo ha escuchado, de verdad se lo recomiendo. Es un canto de adoración que muy bonito y que en momentos difíciles puede ser una bendición para su vida. Y esta alabanza dice en una parte, puedes tener paz en la tormenta, aun cuando tu mundo esté hecho pedazos. Y la pregunta es, ¿en realidad podemos tener paz en medio de la tormenta? Solamente Jesús, y voy a leérselo tal cual lo escribí, solamente Jesús puede tocar los sentimientos en nuestro interior para convertir una crisis en paz. Lo repito, solamente Jesús puede tocar nuestros sentimientos más interiores para convertir una crisis en paz. No hay lugar más seguro en una tormenta que bajo sus alas. No importa cuáles sean las circunstancias a nuestro alrededor. Les decía que vamos a hacer una autoevaluación, y esta autoevaluación solamente consiste de una pregunta. Y la pregunta es esta. Podemos decir, doy gracias a Dios porque en medio de una crisis o de una tormenta o de una pandemia puedo refugiarme bajo sus alas y tener paz. ¿Usted es capaz de decir esto? ¿Usted es capaz de pararse y decir, hoy quiero darle gracias a Dios porque en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una tormenta, inclusive en medio de esta pandemia, puedo refugiarme bajo sus alas y entonces tener paz en mi vida? Si usted puede decir esto, felicidades. Usted tiene la paz de Dios. Si usted aún no es capaz de decir esto, lo invito junto conmigo a seguir buscando esa paz. A seguir dejando de estar afanados, a seguir orando y sobre todo a seguir siendo agradecidos en cada uno de los momentos de nuestra vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración para que Dios llene de paz nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias en este momento difícil? Oramos. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú nos cubres, Señor. Porque sabemos que debajo de tus alas nosotros podamos estar seguros. Y que no hay otro lugar más seguro, Señor, y que no hay otro lugar más
con mayor paz que no sea debajo de tus alas, Señor. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, no importan las circunstancias, tu amor, Señor, nos mantiene en paz. Te pedimos primeramente perdón si en nuestra vida ha habido falta de paz, si hemos dudado, Señor, inclusive de que estás con nosotros y te hemos inclusive reprochado por qué pasan estas cosas, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, pidiendo, Señor, que llenen nuestras vidas de paz. Queremos ser agradecidos, Señor, por las cosas, no solamente por las cosas buenas que nos pasan, Señor, sino también por las cosas malas, Señor. Te pedimos, Señor, que no importa la situación por la que estamos pasando, que nuestra paz, Señor, que nuestro descanso no dependa de las circunstancias, no dependa de la falta de la falta de problemas, sino que nuestra paz siempre dependa de la presencia tuya, de la presencia de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos por este día y porque tú nos hablas directo a nuestro corazón. Sabíamos que este día tú traías un mensaje oportuno para nosotros. Si estamos pasando por momentos difíciles, si estamos pasando por momentos complicados, nos arrojamos a tus pies, Señor. Nos tomamos, Señor, de tu mano, Señor, y te pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que el mundo ofrece, sino la paz que tú mismo nos das. Porque tu palabra dice que tú eres el príncipe de paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque aún podemos permanecer de pie en medio de esta pandemia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. De verdad, atesórela, practíquela, medítela y va a ver que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, está al alcance de cada uno de nosotros. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.